Yo como musulmán español he sufrido también discriminaciones. A ver, el Islam es una religión que el fundamento es la paz y la convivencia. No veo que los imames impongan el velo. El Corán permite que nos defendamos cuando nos atacan y nos expulsan de nuestros hogares. ¿Cuáles son nuestros hogares? La radicalización en todas las religiones y regiones ideológicas se debe en muchos casos a factores de la vida de la persona. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos en una ocasión muy especial. Estamos con Karami. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer haber recibido tu invitación. Para quien no te conozca, si tuvieses que hacer una pequeña descripción de quién eres, para mi público, ¿cómo te definirías? Vale, la persona mediática, digamos, entre comillas. Yo me dedico a divulgar el Islam. ¿Vale? El Islam es mi religión, no es mi camino espiritual y me dedico a compartirlo. En ese aspecto no dejo de ser como un evangelizador, ¿no? Si lo quieres decir así. Y está esencialmente eso. Dirijo una academia en internet que es adamacademia.com, desde la cual enseño el Corán entero en la lengua española. Y ya está. De esta manera, entre comillas, cubro, digamos, una demanda por parte de muchos musulmanes españoles y que se están, bueno, hijos de migrantes o personas que se están convirtiendo al Islam, que poco a poco estamos generando información actualizada, ¿no? Podríamos decir, acerca del Islam en la lengua española. Claro, o sea, yo por lo que entiendo, tienes madre catalana Ujú. y padre marroquí. No, mi padre es de un país llamado Gambia, Vale. entonces, y mi madre es catalana, sí, ciertamente. Yo me crié, de hecho, en una familia musulmana. Claro, o sea, por lo que entiendo, tú has decidido como escoger también el Islam, ¿no? Ujú. Bueno, yo en mi adolescencia fui ateo. Fue luego más bien que hice una serie de investigaciones y encontré mi camino en el Islam. Y en la etapa de volver al Islam, ¿por qué como que vuelves al Islam? Bueno, supongo que es muy difícil resumir eso así de manera breve, pero hice estudios, leí bastantes libros sobre el ateísmo, leí Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, esos libros, y empecé a ver que tampoco me cuadraba todo tanto, al menos en el discurso de estas personas. Y leí el Corán entero, leí la Biblia y básicamente fui tomando apuntes y mira, por X o por Y me pareció que las piezas me encajaban más en el caso del Islam. O sea, pero tu trabajo actual es, bueno, el IEM Academy, ¿no? Adamacademia.com. Trabajas como traduciendo el Corán, ¿no? Por decirlo. Bueno, yo hago como de profesor de estudios islámicos. Tengo un programa de estudios islámicos de un año, esenciales. Y luego, por otro lado, tengo como una especie de podcast, que son audios, es una biblioteca de audios donde yo explico el Corán en castellano. Simplemente leo una frase en árabe, la traduzco, explico cosas de la lingüística, porque para nosotros el Corán es literalmente de Dios. O sea, la versión árabe es divina, ¿no? Digamos. Entonces yo explico detalles gramaticales, tal y pascual, la sucesión de los temas. O sea, como obra lingüística, en cierto modo, la voy explicando en castellano. Sí, es como, por ejemplo, un cristianismo, ¿no? Que replica la palabra como del Señor, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es como una academia que si quieres conocer bueno, la cultura islámica o el Corán, ¿no? Sí, específicamente. Es como que pagas, ¿no? Como una suscripción Sí, es una suscripción, efectivamente. al mes, Efectivamente. como videollamadas, entiendo. No, no, yo tengo como un podcast grabado. Tengo, yo qué sé, probablemente más de 1000 audios donde explico el Corán entero. Tú tienes acceso a eso con esa suscripción. Y otras series que se van añadiendo. Es una especie de Netflix espiritual, si lo quieres decir así. Vale, o sea, yo la pregunta que te voy a hacer ahora, Ujú. claro, eh, el Islam, o sea, por lo que entiendo, es como tú no, tú no lo promueves, ¿vale? Porque la gente va a ti y compra tu servicio, porque estás como vendiendo el servicio, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Por decirlo de alguna forma. sí, sí. Pero, ¿tú crees que es compatible en Europa en lo que haces, sabes? Porque, Ujú. o sea, yo lo veo como igual que un cristiano hace una academia de cristianismo y vende un servicio tal, Sí. pero si lo hace en un país musulmán, Mm. considero que no le dejarían hacer eso, ¿Cuál crees tú que es la evidencia de esa afirmación? que estás en Europa, ¿no?
No, no, digo al revés. ¿Cuál es la evidencia de que si un cristiano hiciera tareas divulgativas en un país de mayoría musulmana no le dejarían? No, no sé, pero porque a muchos países musulmanes lo prohíben, ¿no? Por ley. Yo no lo sé, yo escucho eso sin parar, pero yo no lo he experimentado. Mi padre, como te he dicho, es de Gambia. Yo la primera vez que viajé a Gambia me sorprendió la cantidad de parroquias, iglesias, escuelas cristianas, cosa que aquí no existe a la inversa. Así que yo al menos no vi eso. Y mis colegas marroquíes me dicen básicamente lo mismo. Sí, sí, indudablemente hay países donde la libertad religiosa no es su punto fuerte, eso no te lo voy a negar. En todo caso, decir que en los países de mayoría musulmana un cristiano no puede divulgar es una generalización. De hecho, hay una serie de países que son conocidos por su tolerancia religiosa. O sea, o sea, por lo que entiendo es como un bulo, no un bulo, sino como algo coloquialmente que se Sí, dice. estereotipos. Y los estereotipos suelen tener una parte de verdad. Es decir, hay países que puedes ir y encontrar casos de intolerancia religiosa. El problema es cuando coges eso y lo conviertes en una norma general. O sea, el problema está en ese, no en que no existan intolerancia. Pero también te tengo que decir algo. Yo como musulmán español he sufrido también discriminaciones. Se me han denegado pisos. Quiero decir, y eso desafortunadamente no tiene una exposición mediática como me gustaría. Y las mujeres, por ejemplo, lo sufren mucho, las mujeres que llevan velo. Mi madre es catalana, lleva velo y se le ha denegado piso y ha sufrido discriminaciones también. Quiero decir que yo a veces veo noticias de en Egipto un cristiano no sé qué y le echaron de casa. Y yo pienso, pero si yo he visto 20 casos así aquí en España, a la inversa, verá, no tenemos esa exposición mediática, desafortunadamente. A ver, yo creo que yo creo que en la vida tiene que haber de todo, ¿no? Y como en el mundo ¿Mm? tenemos que convivir todas las culturas, porque, no sé, somos humanos todos, ¿no? Considero. Sí que es verdad que no se da voz actualmente en España. Bueno, creo que los únicos que dan voz son los inmigrantes a sus propios problemas como inmigrantes, ¿sabes? Un español, no, por ahora no he visto todavía ningún medio de izquierdas ayudando a divulgar por ejemplo, un mensaje, por lo que has dicho, ¿no? De mi madre lleva velo y la han denegado muchas veces en un piso, Correcto. solo por ser musulmana, ¿no? Por el estereotipo del Islam, ¿no? Todavía no he visto a ningún medio de izquierdas que se anime. Yo no sé cuál es la causa. Yo he trabajado en centros islámicos y es en plan, cada fin de semana viene gente, especialmente mujeres que se han convertido al Islam, que han decidido ponerse velo. Algunas vienen y dicen, no me atrevo por la reacción de mi familia. Otras se lo han puesto. Conozco casos donde les han echado de casa, les han obligado a quitárselo, se lo han quitado a la fuerza entre toda la familia. Conozco historias bastante escabrosas. No sé qué es lo que hay que hacer para que estas historias tengan la misma exposición que la de ese cristiano a 10.000 kilómetros de distancia que ha sufrido una discriminación, lo cual es lamentable también. Claro, yo ahora la pregunta que te voy a hacer a lo mejor es un poco casposa, ¿no? Pero, o incluso con connotación racista se podría decir, ¿no? Ujú. Pero siempre se dice, ¿no? Que el velo, ¿vale? Está como impuesto por la religión, y no solo por la religión, por imanes, Ujú, imán se ujú. dice, ¿no? Y un imán O sea, técnicamente es terminado en M, imán, pero no sé si la RAE lo recoge como imán, ¿eh? Es posible. que llevan la religión como para ellos, no sé cómo explicarlo. Si no leen cómo está escrito el Corán, Sí. que yo no lo he leído, pero tengo muchos amigos que, bueno, y por lo que dicen es un libro de paz, que no promueve nada de odio ni nada, es un libro como sagrado de paz como la Biblia, que promueve pues eso, ayudar al prójimo, tal, hacer bien, lo típico, ¿no? Sí. Claro, la función del imán Mm. también transgiversa un poco a veces, ¿no? El mensaje de. Sí, a ver, son muchas cosas a tratar realmente. Yo no voy a... Lo que no voy a hacer es edulcorar las cosas. Generalmente cuando hay un malentendido, por ejemplo, entre migrantes y autóctonos, no toda la culpa es de los migrantes, pero tampoco toda la culpa es de los autóctonos, o sea, como sea que definamos a un autóctono. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Es cierto que muchas mezquitas hoy por hoy tienen un... Bueno, son un poco enfocadas en sí mismas, que no es culpa de nadie, ¿vale? No se hace una labor de producir panfletos, libros explicando lo que es el Islam, exponiéndolo a los vecinos para que entiendan lo que somos humanos, que especialmente en este caso que es una religión similar al cristianismo. También como muchos de estos centros son creados por personas que han migrado y que a lo mejor no dominan la lengua española y que a lo mejor utilizan estos centros de culto también un poco como
una manera de solventar la nostalgia de su país de origen, al final sí que acaban convirtiéndose algunos sitios en... No son templos de cara al mundo que llama a la gente a transmitir el mensaje, sino que a veces se cierran un poco en sí mismos. Eso es parte del recelo que se tiene, ¿vale? No es todo culpa de las personas que desconocen el Islam, pero sí, también hay un elemento de prejuicios. Ahora no sé, me has dicho tantas preguntas que creo que me he ido. O sea, Te iba a decir otra cosa. Me has dicho que el Islam es una religión de paz. A ver, el Islam es una religión que el fundamento es la paz y la convivencia. Pero el Islam sí que permite la defensa militar, vamos a decir así, o la lucha contra personas que entren en tu territorio, te expulsen de tu casa y te intenten matar. O sea, esa es la línea roja. Nosotros creemos en poner la otra mejilla a nivel individual, pero como sociedad, si viene alguien de fuera, bueno, esto es como todo país tiene un ministerio de defensa y unas normas sobre la guerra, defensa. Entonces, en ese aspecto sí que es cierto, el Islam permite o da regulaciones sobre defenderse en casos en los que se estén atacando a mujeres, niños, débiles, cito textualmente del Corán. O sea, ese es el único contexto en el que se permite la lucha, ¿vale? Lo digo porque mucha gente te sacará versículos sobre la lucha y te dirán, mira, el Islam no es pacífico, aquí dice luchad, ¿vale? Pero estamos hablando en el marco de una comunidad que ha sido agredida y que se está persiguiendo a personas civiles de manera injusta. Fuera de ese marco, ponemos la otra mejilla. y en concreto en el tema del velo, ¿sabes? La imposición del velo, Sí, perdón. ¿quién lo dice? ¿El Corán o lo dice un imán? Vale, el Corán hace una alusión al velo. En primer lugar, el Corán no pone tanto énfasis en una prenda. El Corán pone el énfasis en vestir de manera decorosa y comportarse de manera decorosa. No mirar de manera guarra, no comportarse de manera guarra, ¿vale? Esa es la esencia. Luego, en las pautas de vestimenta sí que hay unas pautas que vendrían a ser no llevar ropa exageradamente apretada, aunque ahí de nuevo entra la interpretación, la cultura, porque si coges a un musulmán de Gambia y a uno de Afganistán, son muy distintos, pero todos se entienden el principio general del decoro y la decencia. El velo sí que está mencionado en el Corán, y yo, te digo la verdad, mi experiencia con el velo, las mujeres que se convierten al Islam, por lo que yo estoy viendo, ellas desean ponerse el velo y tienen que enfrentarse a un montón de obstáculos. No veo que los imames impongan el velo, no, la verdad que no. Nunca había hecho esa asociación entre... El imam es solo el que dirige la oración. De hecho, en el Islam no tenemos sacerdotes ni un cura al que te confeses. No hay nadie que medie entre tú y Dios. El imam de hecho significa dirigente en árabe o líder. Es decir, el que lidera la oración o la dirige y ya está. Ahora bien, no, yo no he visto que haya imposición por parte de imames, ¿eh? Y nunca había oído eso, vamos. En cuanto al velo. Cuando dices el territorio, ¿no? Defender el territorio, ¿qué es el territorio? Porque puede ser toda Europa, solo los países islámicos, todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué es el territorio islam? ¿Sabes? Vale. Musulmán, bueno, sí, islámico. El Corán no habla ni de imperios ni de naciones-estado. De hecho, no tiene un énfasis en la política o el dominio desde esa perspectiva. Simplemente el concepto vendría a ser el siguiente. Cuando hay un orden establecido, independientemente de que sea de musulmanes o de no musulmanes, es tu mandato como musulmán obedecerlo. En otras palabras, si por ejemplo hay una ley en España que me prohíbe, yo que sé, circular a una velocidad determinada, es mi obligación religiosa, en principio, acatarla, ¿vale? Es decir, ante Dios me va a preguntar por qué te has saltado esas leyes, ¿no? Vale, habiendo dicho esto, el Corán permite que nos defendamos cuando nos atacan y nos expulsan de nuestros hogares. ¿Cuáles son nuestros hogares? Eso depende. Pero el principio general es cualquier entorno en el que los musulmanes estén gobernando, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un país de mayoría musulmana que es atacado, la gente tiene derecho a defenderse. No es nada del otro mundo. Es la misma razón por la que todos los países tienen un ministerio de defensa. De hecho, si me permites, te puedo leer 2 versículos de Suras, ¿vale? Capítulo 2, versículo 190. Se nos dice, combatid en la causa de Dios a aquellos que os combatan, pero no cometáis la agresión vosotros. En verdad, Dios no ama a los agresores. En capítulo 22, versículos 39 y 40 se nos dice, se da permiso para combatir a aquellos que sean combatidos, ya que han sido objeto de injusticia, y Dios sin duda puede ayudarles. Esos que han sido expulsados de sus hogares sin ningún derecho, solo por decir, nuestro Señor es Dios. ¿Vale? Es decir,
Y por último, el capítulo 4, versículo 75. ¿Qué ocurre con vosotros? ¿Cómo no vais a luchar en la causa de Dios y de los oprimidos, hombres, mujeres y niños, que claman, Señor nuestro, sácanos de esta tierra de gente injusta? O sea, al principio, el Corán, como muchas cosas, es ambiguo hasta cierto punto. Tienes razón. Luego habrá que ver cómo se aplica, ¿vale? Pero la norma general es, cuando hay un territorio que está gobernado por musulmanes y alguien intenta entrar para hacerse con el territorio, tenemos derecho a luchar. Se especifica porque la norma es poner la otra mejilla, entre comillas. Entonces debe quedar claro que hay una línea, básicamente, que es cuando a nivel de comunidad se nos quiere, en la cual gobernamos, se nos quiere quitar nuestra tierra, sacarnos de casa y matarnos, básicamente. Que yo entiendo que esta es la razón por la que existen los ejércitos en cada país, básicamente, para defender. Yo te quería preguntar, ¿por qué se radicaliza una persona, ya sea islámica o cristiana? O sea, ¿dónde, en el Islam en concreto, por qué se radicalizan? ¿Por qué existe, yo qué sé, el yihadismo y todo eso? Buena pregunta. Todos estos versículos que yo te he leído, esto en árabe se llama jihad. Jihad quiere decir esfuerzo. En el Islam, yo tengo que hacer un esfuerzo en la vida, ¿vale? El primer esfuerzo es el que hago contra mi ego, contra mi arrogancia, contra mi orgullo. Eso es el primer jihad, el jihadun nas. Se llama el esfuerzo interior. Y luego está la lucha externa contra poderes del mal, en el caso que he mencionado. Vale, eso es un concepto islámico, jihad. Luego el yihadismo es otra cosa, es una corriente moderna. Y esta corriente nace aproximadamente tal y como la conocemos ahora en la década de los 60, y los principales artífices de esta ideología son Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri. Hubo pensadores anteriores en Egipto en los 30, 40, Sayyid Qutb, pero su forma fuerte se toma en Afganistán. Básicamente estas personas lo que están diciendo es hubo una invasión de Estados Unidos a Afganistán, ¿vale? Y estas personas dijeron tenemos que hacer una yihad, una lucha por la justicia en este caso, expulsando a este invasor. ¿Qué ocurre? Que luego Bin Laden empieza a ver que hay una dinámica internacional o una alianza entre Estados Unidos e Israel y se incorpora o se empieza a desarrollar el concepto de una yihad internacional. Ya no es que defendemos nuestra tierra, es que como hay unos poderes opresores, tenemos que ir nosotros a dañarles, ¿no? De la misma manera que ellos han venido a dañarnos. Vale, muchas de las personas que se unen a estas ideologías lo que son es, en muchos casos, personas desencantadas o bien con la discriminación o bien con problemas de identidad, en algunos casos migrantes, a los que este discurso les da un propósito y les apela, porque ellos han sufrido la discriminación de ese opresor, ¿vale? Es decir, hay un tipo de personas que por sus circunstancias van a ser propicias para ser arrastradas por esta corriente. La radicalización en todas las religiones y regiones ideológicas se debe en muchos casos a factores de la vida de la persona que tienes que analizar, no solo a, a la escritura que sigue o eso, es más bien algo político, sociopolítico y socioeconómico en algunos casos.